podcast Canal Senior. Todos y todas tenemos deseos sexuales, aunque muchas veces queramos ocultarlo. No es raro sentirse atraído o atraída por otra persona, al igual que tampoco es raro hacernos preguntas sobre sexualidad, porque hay que dejar muy claro que nadie nace aprendido. El problema que sí que encontramos a la hora de tratar este tema es que muchas veces es tabú, porque hay muchas lagunas y yo os lo puedo decir de primera mano, que de cara a prepararnos este nuevo podcast me han surgido multitud de dudas que antes ni siquiera sabía que podía tener. Canal Senior se embarca en un nuevo podcast. En esta ocasión vamos a hablar sobre la sexualidad senior. Y para ello contamos con la colaboración de Ana Llanes, psicóloga sanitaria y sexóloga clínica, aunque tiene otros cargos que voy a mencionar. Forma parte de la Junta Directiva de la Federación Española de Sociedades de Sexología. Además es directora del Instituto Clínico Extremeño de Sexología, miembro de la entidad Sexólogos Sin Fronteras, así como del Comité Asesor y del Comité de Alianza Internacional de la Asociación Mundial para la Salud Sexual. También es promotora, coordinadora y docente del Máster de Sexología en la Universidad de Extremadura. Muy buenas, Ana, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, pues encantada de estar aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por participar, por regalarnos este espacio. Sabemos que tienes una experiencia muy amplia en este tema y necesitamos asentar de una vez por todas las bases y saber hacia dónde vamos y de dónde venimos. La primera pregunta, y también quiero dejar claro que hay muchas veces que a lo mejor no las llego a formular bien porque esa falta de conocimiento quizás nos provoque, o al menos a mí me genere una inseguridad a la hora de no sé muy bien cómo abordar un tema. Así que si peco en algún caso, corrígeme y perdón de antemano. Pero bueno, lo primero que quiero abordar es cómo se entiende la sexualidad cuando pasamos los 55 años, mitos y realidades. Bueno, esa pregunta es muy amplia. Vamos a intentar acotarla porque la sexualidad en sí también abarca muchos aspectos, prácticamente a toda la persona. Yo creo que podemos empezar un poco por la definición de la sexualidad para contextualizar un poco en esto que queremos hablar. Y es que somos seres sexuados por naturaleza, por tanto nacemos con un sexo que permite que nuestra especie se pueda reproducir y además a través de una actividad sexual, que es como nos reproducimos. Pero claro, el ser humano es biopsicosocial también. Tiene una dimensión biológica, un cuerpo, una dimensión psicológica, la mente, y una dimensión social, es decir, nos relacionamos, somos seres sociales, gregarios, que estamos interactuando continuamente con el entorno y con otros seres, otras personas. Entonces, claro, hablar de sexualidad supone hablar de cómo cada persona vive el hecho de ser un ser sexuado con sus propias características biológicas, psicológicas y sociales. ¿Por qué digo esto? Porque durante toda nuestra vida vamos evolucionando y nuestra sexualidad va evolucionando a la par, porque nuestras características biológicas, psicológicas y sociales también van a evolucionar, van a cambiar. Entonces, en todas las etapas, en las diferentes etapas por las que pasamos, podemos tener necesidades diferentes, podemos tener intereses distintos, afectos distintos, vínculos distintos y por supuesto las vivencias en sí y la forma de sentir, de pensar, nos hace también que vayamos cambiando y evolucionando nuestra sexualidad. Entonces, claro, llegada una edad, la que sea, pero en este caso estamos hablando de personas que a partir de los 55 o 60 años empiezan a notar cambios que anteriormente no han notado, que son nuevos propios de esa etapa, se pueden estar cuestionando y planteando pues si también su sexualidad se está viendo afectada, que ya les digo yo que sí, que se ve afectada la sexualidad, pero de una manera natural, no de una manera digamos patológica o enferma, no, de manera natural va a evolucionar igual que en cualquier otra etapa cuando ha habido cambios. Los primeros cambios importantes o muy significativos, donde podemos decir, pues mira, se ve un antes y un después, puede ser la pubertad, por ejemplo, donde hay cambios muy significativos a nivel físico, a nivel biológico, pero también a nivel psicológico y a nivel social. Pero claro, en la etapa adulta, en la juventud y la etapa adulta también los hay. Pero en la etapa ya madura o senior, también los hay.
porque son propios de esa etapa evolutiva. El ser humano evoluciona de diferentes maneras en sus diferentes etapas, y claro que ahí también hay cambios biológicos, psicológicos y sociales, por tanto la vivencia de la sexualidad también cambiará. Entonces, la sexualidad muchas veces está mal entendida como práctica reproductora o como práctica sexual donde preferiblemente o principalmente se enfoca en el coito y en todo lo que tiene que ver con ese coito, y va mucho más allá. Hemos hablado de la dimensión psicológica, abarca emociones, fantasías, erótica, que nos atrae, que incluso nuestro mapa erótico puede ir cambiando a lo largo de los años también, ¿no? Es muy importante el autoconocimiento para ello. Y bueno, pues también hablamos de vínculos, de amor, de expectativas, hablamos de placer, que el placer es emocional, está en nuestra mente, identidad, orientación, que también hay que tener en cuenta que los seres humanos somos diversos y diversas en nuestras orientaciones e identidades sexuales, y eso está presente durante toda nuestra vida, también en la etapa madura. Incluso en la dimensión social, pues también podemos hablar de relaciones igualitarias, de consentimiento, de buen trato. Hablamos de los roles y los comportamientos que tenemos con los diferentes vínculos, cómo nos expresamos, el sentir, que es psicológico, cómo lo expresamos, cómo nos comportamos a nivel social, a nivel interpersonal. Y bueno, en la parte biológica, pues por supuesto, también cada persona que es completamente distinta y tiene sus propias características, pues tendrá cambios a nivel hormonal, digamos también a nivel de salud, o incluso digamos en el propio funcionamiento, en las capacidades para funcionar, pues todo eso influye en cómo se va a vivenciar la sexualidad. Pero en definitiva, si queremos hablar de la sexualidad en cualquier etapa evolutiva de la persona, tenemos que tener en cuenta las características que en ese momento tiene esa persona a nivel psicológico, a nivel biológico y a nivel social, porque van a determinar la vivencia de la sexualidad de esa persona. Y hay tantas sexualidades como personas en el mundo. No hay dos iguales. Entonces, también tenemos que tener en cuenta esa diversidad que existe como parte de la naturaleza humana. Y bueno, por supuesto, el cómo se va a vivir la sexualidad en esa etapa, como en cualquier otra, no solamente va a depender de esas características en esas dimensiones, sino también va a depender de la educación que haya recibido esa persona, porque la educación sexual no se puede limitar a una única etapa. Esto no es una cuestión solo de la infancia, la adolescencia o la juventud. Durante toda nuestra vida tendremos de alguna forma que recibir esa educación sexual para adaptarnos a esos cambios, para tener más conocimiento, para vivir de manera más saludable nuestra sexualidad. Entonces, va a depender de esas características que decíamos, va a depender de la educación sexual que esa persona haya recibido o reciba, va a depender de las vivencias que haya tenido, va a depender de muchos factores, ya sean relacionales, ya sean de salud, ya sean del momento en el que se puede encontrar. Yo también soy experta en duelo, trabajo con padres y madres que han perdido hijos principalmente, pero con todo tipo de pérdidas. Bueno, pues hablamos también que en la etapa madura es una etapa en la que los duelos están muy presentes, y también ese estado emocional que podamos tener con las pérdidas va a afectar a la vivencia de la sexualidad. No es lo mismo cuando no se tiene pareja que cuando se tiene, o cuando esa pareja se pierde de manera deseada porque se rompe la relación, o de una manera no deseada porque fallece, o de manera inesperada hay una ruptura, hay una pérdida, y también eso hay que gestionarlo como cualquier otro duelo que podamos tener en nuestra vida. Creo que quería concretar, pero al final, como es algo tan amplio, se extiende más de lo deseado. Es necesario. ¿Cuáles dirías que son los principales cambios que experimentamos o que vamos a experimentar todos, porque es evolución al fin y al cabo, y que no están normalizados, para ejemplificar un poco a todos los usuarios que nos están escuchando en este ratito? Bueno, por suerte tenemos cada vez más información y profesionales que nos podemos dedicar a la sexualidad en la etapa madura, pero es verdad que hay cambios que suelen ser muy comunes. Generalmente solemos pasar por ello pues todas las personas, pero los cambios también van a afectar de una manera muy particular a cada persona. No va a ser igual en todas las personas.
Eso hay que tenerlo en cuenta siempre, esa particularidad de cada una. Pero bueno, por ejemplo, en las mujeres, pues sí que es cierto que entra en un periodo de menopausia la mujer, y que es cuando ya desaparece la menstruación y también la capacidad reproductiva, si antes la ha habido. Y bueno, pues hay cambios hormonales como consecuencia de no ovular. Y bueno, pues también hay cambios físicos a nivel genital, a nivel corporal, todo el cuerpo va a cambiar, todo el cuerpo va a evolucionar, pero bueno, nos centramos en la parte más sexual. Pues por ejemplo se puede atrofiar algo más la vagina, poco a poco se irá atrofiando con el tiempo. Hay más sequedad, las paredes de la vagina pues es verdad que disminuyen su grosor, es menos elástica. Y bueno, pues a nivel hormonal los cambios pueden producir de todo tipo, desde insomnio, irritabilidad, pues cansancio, fatiga o incluso lo que se conocen como sofocos, ¿no? Esos cambios bruscos de temperatura en los que la persona no es capaz de autorregularse rápidamente. Y bueno, pues en general hay una serie de cambios físicos normales, naturales de esa etapa que repercuten bueno, pues también en las relaciones, si es que las tiene en ese momento. Es verdad que a nivel de respuesta sexual se puede tardar más en excitarse con el tiempo, con los años poco a poco puede ser más lenta lo que es la excitación, la capacidad excitatoria, incluso sentir de una manera algo menos intensa pues los orgasmos que en la juventud podían ser más intensos o tardar más en conseguirlos, como decía, porque se necesita más tiempo de estimulación para excitarse. Y bueno, hay mujeres a las que también se les ve en cierto modo afectado el deseo, pero no tanto porque principalmente sean los cambios hormonales quienes afecten al deseo, sino también tienen una fuerte connotación cultural. El deseo, que si no, ahora en un ratito hablamos de ello, no es producto o resultado de las hormonas únicamente y de los cambios físicos únicamente. Hay un componente emocional muy importante y social y cultural también. Y bueno, pues pero hay algunas mujeres en las que identifican que se les puede ver más afectado el deseo en esa etapa, como esos cambios físicos que están notando. También hay cambios sociales, pues bueno, depende de si esa persona pues tiene personas a su cargo, ya sea hijos menores o ya sea otras personas a las que tiene que cuidar, como otras personas mayores. Depende si está o no está trabajando, si tiene un, digamos, grupo de apoyo emocional importante, un grupo social o de apoyo que le pueda generar bienestar. También depende de la salud, por supuesto, ¿no? y del autocuidado y de las actividades agradables que esa persona tenga incorporadas en su rutina para también tener satisfacción. Todo eso influye en la vivencia de esos cambios y en la adaptación a esos cambios. Luego en los hombres también hay cambios físicos, hormonales, disminuye la testosterona, también a nivel de respuesta sexual es más lenta, posiblemente incluso pues haya erecciones que con los años son menos prominentes o incluso generar disfunciones sexuales como disfunción eréctil. También en algunos hombres se puede llegar a tener eyaculación precoz en esa etapa, aunque anteriormente no se haya tenido. Bueno, pues también se ve afectado el deseo, pero insisto, no solo por la cuestión hormonal o física, también por factores educacionales, psicológicos, sociales, del momento vital en el que estén. Bueno, también hablamos de que el autoconocimiento es muy importante para adaptarse a estos cambios, porque es lo que va a favorecer que nos podamos adaptar más rápido, más despacio, que haya información información certera, ¿no? De profesionales, una fuente de información fiable nos puede aclarar y nos puede ayudar a adaptarnos, pero sobre todo los recursos profesionales, ya sea de la medicina, de la psicología, de la sexología, siempre nos van a dar la facilidad para poder vivir esos cambios de una manera saludable. Y bueno, pues todos estos cambios que en general a todas las personas nos va a ocurrir, no todo el mundo lo va a vivir igual y las circunstancias de cada persona son las que van a indicar también cómo va a ser la vivencia de esos cambios, cómo les va a afectar. Háblanos del deseo. Bueno, pues el deseo es complejo reducirlo o definirlo en base a un factor, porque influyen muchos factores en él.
El deseo es la motivación, la energía que nos impulsa a buscar el placer sexual. Y el deseo pues también es completamente particular, en cada persona se vivencia de una manera diferente, pero hay cuestiones que son globales, otras en la sexualidad que son comunes al ser humano, y es que el deseo pues también está determinado por esa biopsicosocialidad que tiene el ser humano, y incluso influyen pues eso, factores biológicos, de salud, emocionales, de autoconocimiento, pero muy importante la erótica. La erótica, que es todo aquello que interpretemos como placentero a nivel sexual, esos estímulos, ya sean externos o mentales, internos, que podamos identificar como placenteros a nivel sexual, son los que van a marcar un poco pues qué nos va a satisfacer, qué nos va a gustar, y nos va a motivar o a movilizar para buscar en ellos ese placer sexual. ¿Qué ocurre? Que si durante toda nuestra vida hemos tenido un autoconocimiento del placer, de la estimulación que nos puede resultar agradable, hemos trabajado esa erótica y hemos utilizado los recursos eróticos para motivarnos en buscar el placer, activar el deseo. El deseo no es un interruptor que tú tocas y de repente se enciende. Una tiene que voluntariamente querer buscar ese placer sexual y incentivarlo con esas estimulaciones, pues esos estímulos que nos van a ayudar a sentirlo. Pero hay que interpretar el contexto como que es placentero, hay que interpretar la situación como que es placentera. Bueno, pues entonces todo lo que sea esa trayectoria pasada va a determinar cómo es la vivencia en ese momento de la sexualidad, del placer y del deseo. Claro, hablamos de que cuando hay una situación de intimidad que nos da seguridad emocional, es más fácil que surja el deseo. Cuando hay un autoconocimiento y sabemos cómo estimular y qué zonas estimular y qué elementos nos pueden ayudar a potenciar ese placer, elementos externos, pues nos va a mejorar el deseo, nos va a motivar para buscar el placer. Cuando hablamos de que hay una buena relación, hay una relación sana, de apoyo, de consentimiento, de buen trato, eso va a favorecer el deseo. El deseo se suele inhibir si hay o falta de salud o hay alguna preocupación, que puede ser salud mental o salud física, esa falta de salud. Pero también se suele inhibir si tenemos una situación de conflicto, si estamos percibiendo algún tipo de estresor, de problema que hace que tengamos la mente muy ocupada en ello, si bueno, ha habido alguna pérdida, si no estamos pasando por un buen momento en la vida y hay que adaptarse a esos cambios, a circunstancias que son adversas. Entonces, claro, el deseo se va a ver rápidamente afectado por cambios. Y poder cuidarlo, poder mantenerlo de una forma saludable implica ese autocuidado. Implica el que sigamos aceptando nuestros cambios, el que tengamos autoconocimiento nos va a ayudar a aceptar los cambios, el que sigamos cuidando del placer, sigamos buscando pequeñas estrategias para disfrutar en el día a día, en la rutina cotidiana, y seguir interpretando de una manera sexual, de una manera placentera a nivel sexual, esos estímulos, ese contexto, para facilitarnos en la activación del deseo. Y sobre todo hay que tener en cuenta que nosotros sentimos placer por los 5 sentidos. Entonces, el captar estímulos por los 5 sentidos y darle una interpretación placentera, una interpretación satisfactoria, es lo que va a determinar que me motive para seguir buscando ese placer. Hay muchas estrategias para poder mejorarlo. Se puede practicar pues mindful sex, una toma de conciencia del placer, de las sensaciones placenteras, prestar atención por esos 5 sentidos, pero como decía antes, tener una rutina también en la que haya pequeñas satisfacciones que nos puedan predisponer a querer buscar el placer, porque hay placer general, pero si le damos la connotación erótica se convierte en placer sexual. El deseo no tiene que desaparecer. Hay un mito muy extendido que dice que cuando se llega a cierta edad ya desaparece el deseo, pero esto está relacionado, cuando hablamos de la etapa madura, con que pensamos que si ya no nos podemos reproducir, ya no sirve el tener relaciones o ya no es interesante, y por tanto bueno, pues el deseo ya no tiene que aparecer, o que el deseo esté ligado a cuestiones únicamente hormonales, o que el deseo esté ligado a la capacidad reproductiva, ¿no? A esa etapa en la que se es fértil se puede reproducir una. Pero más allá de la realidad, eso no es así. El placer y la reproducción están completamente separadas, es decir, nos podemos reproducir o no, pero podemos sentir placer durante toda nuestra vida, porque como ser humano sentimos placer. Entonces, el deseo puede estar presente toda la vida. Lo importante es el cuidado que hemos tenido con ese deseo, o el cultivo que hemos tenido con ese deseo para disfrutarlo y para que se mantenga saludable. ¿Por qué da tanto miedo hablar de deseo cuando se llega a determinada edad?
porque no es un tema, sí que se puede llegar a hablar de sexo en la sociedad, pero justo, pues por ejemplo, en nuestro público senior no es un tema del que se suele hablar a menudo, es como que se invisibiliza que personas que pueden ya no estar en edad de reproducción pueden seguir teniendo este deseo. ¿Por qué da ese miedo? Bueno, nuestra sociedad lo que suele erotizar o suele, sí, validar, suele ser personas jóvenes, personas con una determinada estética, y lo que no nos enseña es a erotizar o a desear pues, personas con una edad ya mayor, una edad madura, incluso con una estética, un cuerpo más envejecido que el joven y con otras características, ¿no? más diverso. Claro, nos ha vendido siempre que solo hay que ser saludable y joven para ser deseada, y si tienes discapacidad o discapacidad física o algún tipo de, pues ya determinada edad en la que ya se esté pues en la etapa madura principalmente, pues ya no se es deseada, ¿no? Ya no entras en ese canon de belleza. Y al final todo lo que gira en torno a las personas mayores genera mucho tabú, porque aquello que se invisibiliza al final se ve rechazado, parece que no existe, se generan tabúes, miedos o muchas inseguridades con el desconocimiento que hay, porque no se habla de ello con naturalidad. Entonces, claro, sí, hablar de deseo en la etapa madura genera mucho desconcierto a muchas personas, porque hay un mito muy extendido, entre otros muchos, que dice bueno, que las personas maduras no pueden ser deseadas, no son hermosas, que, bueno, pues que ya están para otra cosa, ¿no? Más para el afecto que para el sexo, que ya sienten más de cintura para arriba que de cintura para abajo, que son viejos verdes o que son, bueno, despectivamente, ¿no? Se les invisibiliza, y además se les cuestiona y no se les autoriza, se les desautoriza a que puedan sentir placer, a que puedan disfrutar o tener las relaciones que han tenido durante toda su vida, porque antes han tenido esas relaciones o antes han conocido experiencias, sensaciones, placer, y no se deja de sentir, porque se sigue siendo un ser humano hasta que te mueres. Por tanto, no se deja de sentir en la etapa madura, pero sí, principalmente no se habla de ello por desconocimiento, por mitos, por tabúes y por cuestiones culturales que nos han invisibilizado en esa etapa. Para ir acabando, Ana, que es un tema muy extenso, pero bueno, vamos poco a poco aquí desde Canal Senior, ¿qué le dirías a todos los usuarios que tienen miedo de externalizar sus deseos sexuales o que no saben cómo atajarlos porque socialmente se les han impuesto unas creencias de ya no puedes tener estos deseos o estas necesidades? ¿Qué les dirías? ¿Cuál es el mejor camino para entender que es normal, que hay que naturalizar esto? Bueno, la educación sexual es muy importante, en esta etapa también. Es decir, hablarles de sexualidad en base a los cambios que pueda haber en esta etapa para adaptarse a ellos y seguir disfrutando. Tener autoconocimiento, sobre todo seguir practicando la erótica. No solamente hablamos de relaciones, pero también con una misma o con uno mismo, es decir, el autoconocimiento, el autoplacereado, el disfrute personal, individual, también es muy importante para generar vitalidad, salud sexual, bienestar, satisfacción. Entonces no nos olvidemos que vivimos con nosotras mismas o con nosotros mismos en nuestro propio cuerpo, y eso es muy importante, que es lo que llevamos siempre. Que la sexualidad abarca a toda nuestra persona y está presente hasta el día que morimos. Por tanto, durante toda nuestra vida somos personas de derecho para sentir placer, para disfrutar, que tenemos profesionales que están a su alcance, pues para que puedan ayudarles en este camino, pues para mejorar aquellas disfunciones o aquellos inconvenientes, problemas de salud que puedan surgir, para adaptarse y poder tener una calidad de salud sexual mejor. Y bueno, hay recursos, hay guías, hay formaciones, hay talleres, charlas en las que pueden participar, que les va a venir muy bien para generar espacios en los que puedan hablar y compartir, y eso les va a ayudar también a validar y a dar visibilidad al placer en su etapa, en su edad. Muchísimas gracias, Ana, por hablar de un tema tan importante y, por supuestísimo, por dar soluciones, decirles, comentarles a todos los usuarios de Canal Senior, a todos los oyentes que han querido compartir este ratito con nosotras, que tienen más contenidos vinculados con este tema en nuestra plataforma y que si quieren seguir aprendiendo, ya saben dónde encontrarlo.
Ana Janet, psicóloga, sexóloga, entre otras muchas cosas, de nuevo, muchísimas gracias por regalarnos este ratito y por darnos una lección tan importante. Muchísimas gracias a vosotras, un placer. Podcast Canal Senior. Y recuerda, si no lo sabes, apréndelo.